Enric observa en silencio al grupo abordar. Los reflejos de los cadetes danzan en sus ojos mientras Rowan le pregunta si le basta con mirar desde lejos. Rowan se burla de Henrik por su obvia preocupación por el muchacho. Le recuerda al coronel Rubio que entrenaron juntos y que no puede ocultar lo que siente. Rowan le advierte al hombre rubio que su apego a un chico tan delicado solo le traerá un dolor insoportable. Enric lo descarta, es su problema. Está decidido a endurecer al chico si resulta ser demasiado frágil. Y sin más, se despide fríamente de Rowan. El mundo sigue devastado por el virus cometa, una catástrofe que ha puesto de rodillas a la sociedad global. Contemplando los rascacielos, Mason reflexiona sobre la grandeza perdida y el potencial infinito de la civilización antes de que todo cambiara. La ansiedad consume a Lily, quien teme que se estrellen. Recuerda que el pelinegro fue el único sobreviviente de su anterior y fatídico vuelo. Mason le levanta un pulgar para tranquilizarla, pero su sugerencia subida de tono para que Lily olvide sus problemas es rechazada bruscamente. Lily le exige que use su energía en algo productivo. Una cadete de pelo rosa la calma, diciendo que la mente de los capitanes es demasiado fuerte para los hackers. La aeronave continúa su viaje entre las nubes. Mason comenta sobre la belleza del bosque de abajo, pero Lily se burla de su inocencia. Ella le recuerda los peligros que acechan ahí abajo y básicamente lo llama tonto por su comentario. El pánico estalla entre los cadetes cuando una sacudida brutal agita la nave. La chica de pelo rosa insiste en que es turbulencia, a pesar de su baja altitud. Mason siente que algo anda muy mal, pues volar tan bajo descarta la turbulencia. El caos se desata cuando se detecta una falla de energía. El capitán anuncia por el intercomunicador un ataque de hackers mentales. Pide desesperadamente un copiloto sustituto. El capitán Johnson no responde. La noticia de los hackers impacta a Mason. La desesperación cunde mientras Lily no lo cree y otro cadete señala a los zombies afuera. Convencida de su muerte inminente, Lily le grita a Mason mientras este se aleja, preguntándole a dónde diablos va. Lily le grita al pelinegro mientras él corre hacia la cabina. Le pregunta qué cree que puede hacer si hasta los pilotos entrenados ya fallaron. Mason voltea, decidido a intentar algo en lugar de esperar a ser devorado. Se para frente a la puerta de la cabina. Mason golpea con fuerza y se ofrece para reemplazar al capitán Johnson. Pide permiso inmediato y entra en la cabina de la aeronave. El piloto le advierte a Mason que está llegando a su límite mientras la nave esquiva monstruos. Mason se pone el casco a toda prisa cuando el piloto le grita que se apure. Establecen una sincronización neural y el sistema inicia el control de vuelo. La nave se aleja de los monstruos y un alivio inmenso inunda a los cadetes. Mason exhala, aliviado, mientras recupera el aliento. Pero suena un pitido frenético, otra alarma de falla, y el piloto pierde la conciencia. Esto deja a Mason gritando por el capitán, desesperado. Al ver que no hay tiempo para ayuda, toma el mando total activando el modo de un solo piloto. Él confirma la solicitud de control del sistema con un sí rotundo. Mason tose sangre por el esfuerzo, mientras la nave destroza las copas de los árboles. Cadetes horrorizados ven la sangre salpicar mientras Lily contiene una arcada. A pesar de una nueva alerta de hackeo, Mason agradece a Dios por sobrevivir. Mason se muerde el labio, reforzando su determinación. Calcula que solo necesita resistir 12 minutos más para alcanzar la base. Mason se identifica al comando de la base. Cadete Mason, ID 1665, reportando el ataque de los hackers. Reporta la sobrecarga del sistema que los ha puesto en peligro. Un operador informa al coronel mientras la confusión reina en la base. Un oficial descubre que un piloto no autorizado está volando la nave que se aproxima en modo de control único. Se preguntan quién está al mando, si no es ninguno de los capitanes. El coronel Shaw lo identifica y pregunta si encontraron hackers. Shaw se entera de que un solo cadete está pilotando el sistema de doble motor mientras resiste la infiltración. Ordena un diagnóstico neural de Mason. Un oficial reporta una velocidad imposible. Shaw exige una línea directa a la cabina, justo cuando Mason admite que ha llegado a su límite. El coronel le niega la asistencia técnica remota, lo que desata el pánico en Mason al sentir a los hackers destrozando su subconsciente. «Cálmate, cadete», ordena Shaw con frialdad. Le explica que cualquier interferencia externa alertaría a los hackers de inmediato. Shaw le ordena a Mason que soporte el ataque hasta aterrizar. Así podrán rastrear a los hackers y descubrir los planes de Maelstrom. El chico teme el precio. Shaw predice sin rodeos un choque fatal. Mason pregunta si su vida importa en algo,
y Shaw lo describe como un recurso increíblemente valioso. Basado en su procesamiento de datos, Shaw continúa, pero el cadete pelinegro afirma furioso que es un ser humano. Shaw explica las estructuras mentales necesarias para proyectar un subconsciente. Furioso, Mason grita que ya conoce esas teorías. Él necesita ayuda real. Ahora, un clic repentino suena. Shaw corta la comunicación, dejando a Mason maldiciendo a ese hombre cruel. Gritos de dolor puro llenan el aire. Los operadores técnicos observan cómo la psique del piloto comienza a desintegrarse, pero entonces empieza a reconstruirse bajo la presión del ataque. Las alarmas parpadean, Mason está cerca del colapso y Shaw ordena abrir la compuerta. Un operador avisa que están a 70 metros y pregunta si bloquean las transmisiones. Shaw retrasa la orden mientras la nave se acerca. Ignorando la preocupación del operador, el coronel observa intensamente cómo la distancia cae a 30 metros. Finalmente, Shaw da la orden de cortar todo. Al presionar un botón se inicia el silencio total de frecuencias. La nave ruge por el pueblo y derrapa hasta detenerse dentro del oscuro transporte. Los cadetes, aterrorizados, se preguntan si se estrellaron y dónde han aterrizado. Lily grita desesperadamente en medio del humo. Están buscando a Mason, preguntando si todavía está ahí. ¡Clac! Un fuerte sonido metálico resuena mientras los soldados irrumpen en la plataforma, gritando a todos que se aparten mientras aseguran el área. Desplomado en su silla, Mason apenas reacciona al equipo de rescate mientras se mueven para asegurarlo, y entonces inician la extracción cognitiva. Esto provoca que Lily grite en protesta hasta que otro soldado la bloquea físicamente. Justo en ese momento, Shaw revela su identidad a los sobrevivientes. Como el oficial al mando de la Base 14, el coronel le da la bienvenida al grupo y los envía a descansar, reconociendo la naturaleza brutal de su viaje. Un compañero se lleva a Lily, recordándole que deben seguir las órdenes del coronel. Mientras tanto, un oficial le advierte a Shaw que se necesita un especialista cognitivo para sacar a las víctimas de su trauma mental. Shaw lo mira de reojo, preguntando si acaso esperan que él mismo se encargue. Y no, el coronel se niega a entrar de nuevo en el subconsciente de nadie. Afirma que las mentes humanas son demasiado peligrosas para navegar. Informan que la extracción de datos fue un éxito, pero a Shaw solo le importa una cosa: ¿cuándo despertará Mason? A Shaw le dicen que la mente de Mason está atrapada en modo de autopreservación y se burla, diciendo que es un error de novato, a pesar de las súplicas. Sobre la valiosa información que tiene Mason, Shaw se niega a intervenir y sugiere que lo trasladen de vuelta a Shire para que lo despierten allí. Mason descansa en un campo soleado. De la nada, un ataque juguetón de Casey lo sobresalta y Mason le grita a su amigo pelirrojo que es un idiota por asustarlo. Casey le dice a Mason que debería ser más agradecido, que vino desde muy lejos solo por él. Los dos bromean sobre si Mason ha crecido o ganado peso, aunque nuestro pelinegro admite que está exactamente igual. Casey entonces regaña a su amigo por reprobar los exámenes y le advierte que se quedará como un simple teniente para siempre. Mirándolo desde arriba, Casey le ordena a Mason que se levante y salga. El pelirrojo continúa sermoneando a Mason sobre su pobre esfuerzo académico y su imprudente decisión de lanzarse al campo de batalla. Casey le recuerda los peligros letales del mundo exterior, donde los zombies pueden destrozarte en segundos. Mirando hacia el cielo, Mason le pregunta a su amigo si de verdad sabe lo que hay sobre ellos. Casey levanta la vista y simplemente dice el cielo. Mason admite su curiosidad por el cielo real y el olor del aire, compartiendo su anhelo con Casey. Pero un fuerte anuncio por el intercomunicador, llamando a los cadetes a una sala de reuniones, interrumpe el momento de calma entre los dos amigos. Mason se disculpa mientras se levanta. Le dice a Casey que tiene que irse a la reunión obligatoria, pero Casey se da cuenta de que solo llamaron a los cadetes de bajo rango y tira de la mano de Mason para detenerlo. Mason le devuelve una sonrisa cómplice, dándose cuenta de que será desplegado mucho antes de la próxima evaluación. Casey está furioso, despotricando que tratan a los cadetes de grado B como carne de cañón y jurando que reportará la situación al teniente general Avery. Mientras, un desesperado Mason se aferra a su brazo y le ruega que se detenga, prometiendo seguir cada orden y sacar la mejor nota si Casey lo deja ir solo por esta vez. Casey se da la vuelta con una expresión sombría para decirle a Mason que más le vale regresar con vida, a lo que el pelinegro le regala una sonrisa gentil y le promete que lo hará. Mientras Casey se aleja en la distancia, piensa para sí mismo que no importa dónde esté Mason o en qué lío se haya metido, él dejará todo y vendrá por el chico si lo necesita.
En ese momento, un oficial le reporta al coronel Shaw que el informe ha sido enviado a Shire, señalando que gracias al cadet Mason, aseguraron información intacta sobre los hackers y tienen una pista de por qué Maelstrom está atacando los aviones de investigación. Shaw sonríe con ironía y se pregunta en voz alta si ahora él es el villano por no querer salvar al novato, sobre todo después de que el chico lograra algo tan importante. El oficial le recuerda a Shaw que Shire pronto se enterará de todo y definitivamente le pondrá el ojo al cadet Mason. Ahora que han perdido a tantos, Shaw mira hacia abajo con el corazón encogido, preocupado de que si entra de nuevo en el subconsciente de alguien, podría no regresar. Una expresión decidida cruza el rostro de Shaw mientras anuncia que irá a ver a Henrik. Henrik, un hombre de cabello rubio, está sentado estoicamente en un sillón de cuero. Contempla el fragmento de terminal brillante que sostiene en sus manos enguantadas. Shaw lo saluda con la mano. Le dice que ha pasado mucho tiempo, mientras Lily y otro soldado reaccionan impactados ante la repentina presencia del coronel. Shaw reconoce el agotamiento de Henrik por su misión, pero insiste en que necesita la ayuda del coronel de todos modos. Un sonido agudo resuena en la sala. Henrik desenvaina su espada y pregunta si Shaw de verdad necesita su ayuda, a lo que Shaw le dice que no lo mire como si fuera un zombie, antes de mencionar al cadete. Shaw explica que el chico se encargó del avión él solo y logró aterrizar a pesar de los hackers. Luego aclara que el muchacho está atrapado en su propia mente, pero especifica que es por culpa suya, no de los hackers. Escéptico, un soldado se pregunta en voz alta qué clase de idiota se haría algo así a sí mismo. Shaw explica que él le dio la orden al chico de mantener al hacker en su cabeza para extraer datos y que el novato de hecho logró preservar información crítica, usando un método que los encerró a ambos, ya que no tenía entrenamiento en defensa cognitiva. Un rápido tecleo suena mientras el soldado trabaja en su tableta. Admite que si bien el chico es un idiota, fue una jugada valiente y que por lo menos no se reirá de él. Un fuerte crack suena cuando el soldado, riendo, se da cuenta de que el nombre del novato es Mason. Shaw mira a Henrik y pregunta si conocen al chico. El equipo reacciona en shock, confirman que de verdad es Mason y elogian su cerebro a pesar de su falta de músculos, preguntándose cómo diablos logró quedarse atrapado. Henrik le pregunta a Shaw qué quiere que haga. Henrik desvía la mirada mientras Shaw le ordena que se sumerja en el subconsciente del chico y traiga su conciencia de vuelta, haciéndole saber que todo ha terminado. Henrik le recuerda fríamente a Shaw que él ya sabe muy bien, que no volverá a sumergirse en el subconsciente de nadie. Shaw le responde que ambos pasaron por el mismo trauma y que Henrik debería entender por qué él no puede hacerlo, pero él sabe que Henrik todavía tiene la fuerza para manejar una proyección subconsciente. Henrik continúa con su negativa. Describe el subconsciente humano como un desastre asqueroso y retorcido. Se niega a lanzarse de nuevo a eso. En ese momento, un oficial de cabello gris saluda a Shaw y a Henrik. La orden es clara. Despierten a Mason inmediatamente. Esperar el traslado haría que su subconsciente se hunda demasiado. Esta demora podría dañar permanentemente su cerebro. Shaw ordena que preparen la terminal, mientras Lily y otro soldado miran preocupados. Lily le suplica a Henrik, recordándole que Mason la salvó y es uno de los suyos. Insiste en que es muy peligroso para el inestable de Shaw. No quiere que él se meta en la cabeza de Mason. Mientras, los operadores técnicos monitorean una pared llena de pantallas brillantes. Cuando la conexión del sistema inicia, un soldado vigila el progreso. Shaw ignora la preocupación de su subordinado, como siempre. Le pregunta si de verdad cree que él podría con la inmersión si Shaw no puede. Con cara seria, Shaw admite ser solo un tipo normal y débil. De la nada, Henrik se levanta y declara que él lo hará. Pide el ancho de banda neural del chico y Shaw reporta unos impactantes 3 terabits por segundo. Shaw le advierte a Henrik que un ancho de banda tan alto significa una mente increíblemente compleja. El subconsciente profundo hace la misión más peligrosa. Henrik se mantiene firme mientras datos y luces digitales lo recorren. El coronel Rubio está listo para entrar en la mente del muchacho. Henrik se zambulle en una brillante expansión azul, navegando por el vacío mental. Su mirada se pierde en la arremolinada energía azul. Sus botas aterrizan suavemente sobre una hierba alta y brillante. La voz de Shaw se oye por un comunicador preguntando qué está pasando. Shaw ofrece sacar a Henrik si las cosas se complican, pero Henrik se agacha en la hierba, observando la paz del lugar. Mirando a su alrededor, el rubio reflexiona sobre lo inquietantemente pacífico que es el subconsciente. Cierra los ojos.
Este lugar no se parece en nada a la realidad. Posee una belleza serena que hace que uno quiera quedarse para siempre. Henrik le dice a Shaw que no hay necesidad de sacarlo. Henrik está de pie ante un árbol gigantesco en el centro del campo radiante, y ahí, descansando entre las ramas, se ve a Mason. Se oye un rápido toc cuando Henrik toca suavemente la cara del novato, ordenándole despertar, justo antes de que un chorro de agua explote. Un fuerte sonido de agua cayendo llena el aire mientras Henrik hace un movimiento brusco. La voz de Shaw pregunta de nuevo qué sucede. Con un tirón repentino, Henrik atrapa al chico que cae con un agarre firme. Un fuerte chapuzón suena cuando aterrizan juntos. A esto le sigue un cabezazo que hace que el chico grite de dolor. Henrik lo mira fijamente a sus ojos aturdidos. Henrik le ordena al chico que pare. Le exige a Mason que cese sus acciones, dejando al pelinegro en un estado de confusión total. Mason expresa su sorpresa por la repentina llegada del coronel a su mente. Los dos hombres están cara a cara cuando Henrik jala a Mason para un abrazo. Descansan juntos en la hierba mientras Mason pregunta dónde está. Henrik le aclara que están dentro del propio subconsciente del chico. La cara de Mason es un poema. Henrik explica que Mason se encerró aquí como un mecanismo de autodefensa para bloquear a los hackers mentales. Henrik confirma que el cadete y todo su equipo llegaron con éxito a la seguridad de la base 14. El coronel explica que él mismo detuvo el hackeo, cortando todas las transmisiones de la base en cuanto llegó la aeronave. Mason pregunta si simplemente deben irse ahora. Henrik declara que solo Mason se irá y se burla de la incapacidad del novato para moverse en su propia mente. El chico admite que está perdido. Mason responde que si pudiera manejar todo él solo, no sería un simple cadete. Henrik se prepara para explicar cómo Mason debe ascender a la superficie de su mente consciente. Mason sigue totalmente confundido. Henrik suspira y accede a llevarlo. Le advierte que debe confiar absolutamente en él, amenazando con irse si muestra la más mínima hostilidad. El chico acepta los términos. Henrik se inclina y les ordena partir. Mason expresa su miedo de entrar en las profundidades de su mente. Henrik cuestiona su miedo a su propia conciencia y baja a Mason hacia el portal brillante. Mason reflexiona sobre el comportamiento frío e inquebrantable del coronel. Hay una total falta de emoción en todo su encuentro. De repente, la escena cambia a un profundo espacio estrellado. Henrik le señala la luz brillante que despertará a Mason. Mason le ofrece un sincero agradecimiento. Henrik, sin rodeos, le aconseja que se proteja mejor. Entonces, Henrik jala a Mason y lo besa de repente. El beso se profundiza en el paisaje de ensueño mientras un atónito Mason se pregunta por qué pasa esto. Henrik afirma que el chico no recordará nada, pero Mason le exige al coronel que le diga la verdad. El estoico Henrik lo mira a los ojos. Henrik confiesa que se ha vuelto adicto a Mason. Mason grita desesperadamente el nombre del coronel mientras la gravedad lo arrastra hacia la luz. Sus manos no logran conectarse mientras Mason cae. Él solo piensa en la palabra adicto, preguntándose por qué un humano usaría ese término. Henrik se despierta en la cabina para el alivio de un oficial. Poniéndose de pie, el coronel ignora las preocupaciones. Mason sigue inconsciente en una cama médica. Un dedo con guante negro acaricia tiernamente el rostro de Mason. Un oficial nota los estrictos hábitos de privacidad de Henrik mientras el coronel permanece cerca del cadete dormido. Henrik acuna suavemente la cabeza de Mason en sus manos. Le asegura al oficial que el chico despertará con el tiempo. El coronel se gira para salir. Lily corre para interceptar al coronel en la puerta. Henrik le dice a Lily que Mason sigue inconsciente y ella lo confirma con urgencia. Dentro de su mente, Mason decide volver a la realidad para descubrir el significado de las palabras de Henrik. El chico cae hacia el mundo despierto. La conciencia de Mason se disuelve en un abismo azul y de pronto despierta con una fuerte bocanada de aire, regresando finalmente al mundo real. Encuentra a una preocupada Lily inclinada sobre él, aliviada de que por fin esté despierto. La chica rubia y el coronel pelinegro esperan cerca. Shaw explicó que Mason se había encerrado en su propio subconsciente como mecanismo de defensa y que apenas ahora había logrado salir. De repente, Mason llama a Shaw como si algo hiciera clic, pero al instante se marea y cae de nuevo en la cama mientras Lily intenta sujetarlo. Con aires de burla, Shaw le dice al pelinegro que debe llamarlo Coronel Shaw, y de paso lo tacha de novato tonto, una etiqueta que Mason repite en un trance de cansancio y confusión. Acercándose con una sonrisa pícara, el pelinegro de Shaw le pregunta a Mason si no cree que encerrarse en su propia mente fue una jugada bastante estúpida.
Y el sermón de Shaw continúa, señalando que si el mismísimo coronel Henrik Burton no se hubiera metido en su cabeza para sacarlo, Mason seguiría ahí atrapado. Sorprendido al saber que Henrik lo rescató, Mason escucha a Shaw explicar que es súper normal olvidar todo lo que sucedió dentro del subconsciente. Mientras Shaw y Lily observan, Mason reflexiona sobre las borrosas imágenes de Henrik en su mente. Siente que ha olvidado algo vital y se pregunta por qué un tipo tan frío como el coronel se tomaría la molestia de salvarlo. Mason se agarra la cabeza frustrado, lamentando no poder recordar qué pasó. Mientras tanto, en otra parte de la base, el rubio de Henrik está parado muy serio cuando Shaw se le acerca a preguntar si el novato sigue vivo y de paso a disculparse. Lamenta que el coronel tuviera que hacer otra inmersión mental. Shaw piensa en la oscuridad y los pensamientos crueles que pueden ocultarse en la mente, incluso en alguien que parece decente por fuera. Para sorpresa de Shaw, Henrik simplemente le resta importancia al asunto, diciendo que en realidad no estuvo tan mal dentro de la cabeza del chico. Curioso por lo que vio Henrik, Shaw le recuerda que la terminal mostró que casi pierde el control justo antes de volver a la realidad. Henrik mira al frente con una expresión sombría y admite que si algún día muriera, le gustaría que fuera en el mundo que vio dentro de la mente de Mason. Y con eso, el coronel rubio se va, dejando a un Shaw totalmente pasmado. Solo con esa confesión, el pelinegro se toca la cara sin poder creerlo. Se pregunta si acaba de escuchar un secreto gigantesco. De la nada, un pitido agudo suena, una alerta roja nivel 3 en todos los sistemas. Todo el personal en máxima alerta mientras Shaw mira alarmado. El caos estalla en el centro de comando con más pitidos. Shaw ordena que derriben el objetivo hasta que un oficial grita desesperado que la nave que se acerca es una de las suyas. Ignorando la advertencia porque los pilotos se niegan a identificarse, el pelinegro de Shaw repite su orden a todas las torres. Que ataquen y derriben esa nave de inmediato. Shaw y su subordinado miran las pantallas con una concentración total mientras todo se complica. ¡Pum! Un estruendo masivo sacude la tierra mientras una explosión violenta azota la base, mandando a los soldados a cubrirse. Mientras los escombros y el fuego llenan el aire, todo se vuelve un borrón de fragmentos y luz, con la base envuelta en el desastre. Una sirena frenética resuena por los pasillos mientras notificaciones rojas parpadean en los sistemas dañados de la base. La base sufre un fuerte bombardeo de artillería. Cuando Shaw pide un reporte, un soldado le informa que las estructuras de la superficie ya no existen, pero las fortificaciones del sótano aguantaron y los niveles subterráneos están intactos. Shaw grita una orden de inmediato, todo el personal a evacuar, hacia la entrada subterránea más cercana. Mientras un anuncio repite la orden, Lily y Mason son arrojados al suelo por el impacto. Lily, aterrada, pregunta si están bajo ataque y le insiste a Mason que deben correr al refugio, pero el chico no se mueve del suelo. De repente, Mason agarra el brazo de Lily para detenerla, lo que la hace preguntarle qué le pasa mientras las alarmas siguen sonando. Mason advierte que si la base realmente está bajo ataque, que los cadetes salgan a campo abierto sería un suicidio, y le dice que lo vea por sí misma. Mientras miran una terminal, Lily se da cuenta con horror de que el Maelstrom ha llegado. Lily se queda mirando la pantalla, su rostro pálido por el shock y el miedo. El monitor revela una escena horrible de zombies invadiendo la base y masacrando a los soldados. Un soldado suelta un último grito mientras un zombie lo muerde, y una temblorosa Lily le pregunta a Mason qué se supone que hagan ahora. El terror se apodera de Lily mientras se tapa la boca, mirando la carnicería en la pantalla. Mason ya está trabajando en una terminal. Explica que está enviando un SOS con la esperanza de que alguien venga a rescatarlos. Lily lo mira, escéptica y asustada. Lily se pregunta quién podría llegar hasta ellos en una situación tan desesperada. Mason la mira con una expresión muy seria y admite que tal vez solo un puñado de personas en toda la base son capaces de salvarlos. En otra parte de la base, los soldados corren por los pasillos mientras alguien le grita a Henrik que se apure. Henrik le dice a su equipo que tiene otros asuntos que atender. Cuando un soldado le pregunta qué cosa y menciona que se olvidaron del novato, Henrik lo silencia con una patada poderosa. Henrik revisa su tableta buscando la ubicación de Mason. A pesar de que un soldado le grita que espere, le da una patada que manda al hombre a volar. Una puerta se cierra detrás de Henrik mientras sus subordinados le gritan, llamándolo bastardo y recordándole que se supone que no debe salir. Henrik está solo en una zona oscura, ignorando los gemidos de los zombies mientras se prepara para abrirse paso.
Mason le explica a una Lily en pánico que está cerrando pasillos innecesarios para aislar su ruta y mantener a la horda de zombies lejos de ellos. Lily solo suelta un suspiro de estrés. Recargado contra la pared mientras la tensión del asedio aumenta, la atención de Mason está fija en un monitor que muestra a Henrik en una batalla brutal. Contra los no muertos, Mason, el pelinegro, mira fijamente la terminal mientras suena otro pitido, con los ojos bien abiertos por la expectativa. Con una sonrisita, Mason le dice a una confundida Lily que se prepare porque él ha llegado, y de repente, ¡pum! Un golpe sordo y pesado retumba contra la puerta. Un destello de luz los acompaña. Mason y Lily giran la cabeza hacia la puerta, a la espera de ver quién se encuentra al otro lado. La puerta estalla, revelando una escena de sangre y violencia. Zombies gimiendo en el pasillo hacen que Lily grite el nombre de Mason, llena de terror. Mason agarra a una Lily llorosa que grita su nombre sin parar, mientras un borroso Henrik se abre paso entre los muertos con un corte certero. Con voz de mando, Henrik le grita al novato tonto que es hora de irse. Luego, Protector escuda a Mason de la carnicería y lo acerca para advertirle que se les acaba el tiempo. Mason declara con firmeza que Lily irá con ellos. Un estoico Henrik observa a los zombies que se ciernen al fondo, una mancha caótica de sangre y acción. Henrik le aconseja que aprenda a dejar ir. Mason lo mira a los ojos y le pregunta si el coronel de verdad es capaz de abandonar a sus propios camaradas. Henrik le advierte a Mason que debe seguir cada orden de correr o agacharse sin dudar, insistiendo en que el chico debe hacer exactamente lo que él le diga. Henrik amenaza con eliminar personalmente a quien sea que lo retrase. Mason le dice a una aterrada Lily que no tema, dándole la dura opción de morir donde está, o venir con ellos. Mientras un zombie es decapitado con un sonido seco, Henrik ladra una orden de correr mientras Mason arrastra a Lily. Le dice que cierre los ojos y tiene mucho miedo de ver la masacre, mientras una energía azul corta la oscuridad. El trío corre hacia un lugar seguro. Mason casi tropieza cuando un zombie se estira con un gemido, provocando una advertencia de no mirar hacia abajo. Henrik carga hacia una luz blanca y lanza un golpe poderoso. Luego sujeta a un Mason sorprendido mientras avanzan por el peligroso pasillo. Una tensión cercana se mantiene entre los dos hombres mientras el pasillo resuena con los gemidos de los no muertos. Henrik grita a los demás que corran. Mientras él lanza un enorme ataque cortante con un silbido agudo, el corazón de Lily Late con un frenético pum pum mientras lucha por mantener el ritmo. El propio corazón de Mason retumba con un pesado pum pum y se dice a sí mismo que aunque parezca que su pecho va a estallar, no pueden permitirse parar. Henrik se echa a Mason al hombro, ignorando el grito del chico y explicando que no puede cargarlos a él y a Lily a la vez en medio del caos. Lily se queda atrás en el humo, extendiendo la mano desesperadamente y suplicando que no la dejen sola. Con un movimiento violento, Mason exige que lo baje, insistiendo en que se quedará con Lily y urgiendo a Henrik a que se salve yendo primero bajo tierra. Henrik se para frente al chico mientras Mason está acorralado en el suelo. Una energía azul atraviesa el cristal, haciéndolo añicos. Los ojos de Mason muestran una intensa determinación. Henrik le pregunta si el chico está realmente seguro de que quiere quedarse en esta trampa mortal. Mason confirma su decisión de quedarse y le pregunta a Henrik si ha albergado el deseo de matarlo desde que ocurrió aquel accidente. Henrik desvía la mirada diciendo simplemente que aún puede llevarse al chico si cambia de opinión. Un momento de pesado silencio pasa entre los dos. Mason se queda en el suelo, pensando que como cadete de grado B, su propia vida no vale el inmenso riesgo que Henrik está tomando. Mason reafirma su hombría, declarando que aunque esté dispuesto a morir con miedo, se niega a morir con arrepentimiento en su corazón. Henrik agarra la mano de Mason para detenerlo, recordándole al chico que no puede salvar a todo el mundo y que no necesita sacrificar su vida por cualquiera. Mason retira su mano y le recuerda al coronel su propio consejo, que deben aprender a dejar ir a la gente. Henrik lo mira con un silencio helado, mientras Mason baja la vista con sombría resolución. Luego, Mason corre de vuelta a la batalla. Recuerda las palabras de su padre. Aunque la muerte es inevitable y se le puede temer, vivir arrepentido es mucho peor, porque ensombrece toda tu vida. Mason corre a través del humo, admitiendo para sí mismo que arriesgarlo todo por una mujer débil es una jugada tonta. Mason admite que Lily no es cualquier mujer débil, sino la chica de la que ha estado enamorado toda su vida, y le grita una orden para que se levante. Lily observa con lágrimas de shock cómo se acercan los zombies. Mason jala a Lily a través de un enjambre de monstruos que se estiran. Un zombie se estrella contra la espalda de Mason y lo muerde mientras intentan huir.
La pareja es acorralada por los no muertos hasta que Henrik se abre paso con un fuerte ¡zas! Henrik aparece desde la oscuridad, ordenándole a Mason que se levante. Mason lo mira aturdido mientras Henrik le dice al novato que se ponga de pie. Aferrando una hoja empapada en sangre, el coronel rubio le advierte sin piedad a Mason que no se detendrá a salvarlo de nuevo, y no logra mantener el ritmo. Un rítmico paso resuena por el corredor industrial mientras avanzan por la instalación. Henrik ordena a la pareja que se adelante. Una serie de pasos rítmicos resuenan mientras se van, dejando al coronel rubio para enfrentar a la horda solo. Henrik se abre paso entre los monstruos con una espada brillante, mientras Mason y la rubia Lily corren hacia un lugar seguro. A través de los oscuros pasillos de la base, mientras la instalación cruje bajo el estrés de los misiles, una preocupada Lily pregunta si el coronel estará bien. Mason afirma su confianza absoluta en que Henrik volverá con vida, pase lo que pase. Un repentino y agudo crujido es seguido por un pesado derrumbe. El terror los golpea cuando el suelo cede bajo los cadetes. El piso desaparece y Mason grita el nombre de Lily mientras ambos caen a un abismo oscuro. Mason extiende la mano desesperadamente mientras la gravedad los arrastra hacia abajo a través del suelo destrozado. Desde las sombras, los no muertos sueltan una serie de gruñidos y gemidos de dolor mientras sus manos podridas se estiran hacia la pareja que cae. Mason grita que resista. Una lenta gota de sangre cae de su brazo herido. Al darse cuenta de que el peso es demasiado, Lily le dice a Mason que lo va a soltar. Ella le ordena que se prepare para escalar a un lugar seguro sin ella. Negándose a abandonar a su amiga, Mason grita que todavía puede aguantar. Mason se aferraba con todo, pero abajo, un mar de monstruos esperaba. Era un último y doloroso adiós. Un eco resuena mientras sus manos se sueltan en la oscuridad. Aceptando su destino, Lily le asegura que la muerte será rápida y sin dolor, lo que provoca un grito desgarrador del chico justo cuando ella cae. Pero entonces, un látigo negro se enrosca alrededor de Lily, rescatándola del abismo. Mason no puede creer lo que ve, totalmente en shock. De la nada, como un fantasma, aparece Henrik cubierto de sangre, sujetando a Mason con firmeza mientras el chico apenas susurra su nombre, incrédulo. Una mano poderosa asegura su brazo. Henrik mira al frente, con una intensidad helada, y jala al chico herido a un abrazo protector, uno que cala hondo. Tras un momento en silencio y una mirada penetrante al charco de sangre, Henrik se carga a Mason al hombro. Su orden es clara. Deben llegar al refugio subterráneo antes de que muera desangrado. Lo carga a través de los escombros, mientras el resto del equipo espera el regreso de su jefe. Mark se acerca y le pregunta a Lily si Mason es la razón del extraño comportamiento del jefe. La respuesta de Lily es cortante, que se calle. El pobre Mark se queda confundido. ¡Pum, pum! Unos pasos pesados retumban mientras Lily anuncia que el coronel ha vuelto. El equipo, en un silencio total, ve a Henrik pasar cargando a un Mason casi inconsciente. Mark, frenético, pregunta si su jefe está bien. Mientras el coronel avanza, ordena sin rodeos al equipo que atienda las heridas de Mason, dejándolo con cuidado en el suelo. Mason ve a Henrik alejarse con una expresión seria e indescifrable. Un suave peshea rítmico se escucha en el ambiente mientras Mason pasa por el proceso de descontaminación obligatorio. Dentro de la cámara contempla sus heridas en silencio. Con mucho cuidado, Lily le pone vendas nuevas en la mano herida. En la quietud de la enfermería, ella le advierte que no se haga ideas raras, explicando que el rescate del coronel no significa que rompió sus principios por él, pues Henrik habría hecho lo mismo por ella o por Mark. Pero luego aclara sus ideas, admitiendo que a pesar de lo frío que es, Mason se ha vuelto alguien a quien Henrik ya no puede abandonar. Bajo el chorro purificador, Mason se pregunta, ¿será verdad? ¿El coronel de verdad sentirá eso por él? Asustado al ver a alguien más, Mason se disculpa de inmediato. No se había dado cuenta de que chocó con Henrik. El nombre del coronel se le escapa en un suspiro. Están cara a cara, entre la neblina. Con la mirada baja, Mason ofrece una disculpa formal. Henrik le pregunta por qué se disculpa exactamente, dejando a un Mason sudoroso preguntándose si fue por haber elegido salvar a Lily, por hacer que el coronel arriesgara su vida o por dudar de su fuerza. Henrik lo clava con una mirada súper intensa y le pregunta si de verdad habría soltado a Lily si él no hubiera llegado a tiempo. Mason, con la mirada perdida, desvía la cara. Mason admite en voz baja que nadie quiere morir. Henrik le ordena recordar sus próximas palabras. Lo toma del cuello y suelta un decreto escalofriante. Le dice que si va a morir será únicamente por sus manos, y amenaza con romperle el cuello él mismo.
y si vuelve a sugerir la idea de soltarse, es una advertencia aterradora para que no se le ocurra adelantarse. Mason tiembla bajo su agarre. El tono de Henrik se suaviza un poco. Le recuerda que de verdad pudo haber muerto, y con sus manos le acuna el rostro. Enrique observa que al final todos se enfrentan a su destino. Concluye su reflexión diciendo que la muerte nos llega a todos tarde o temprano. Un momento de intimidad total entre ambos, y ahí Henrik jala a Mason a un beso profundo e intenso en el pasillo silencioso. Un destello de luz cegadora. De repente, Mason está en un abrazo íntimo con el rubio Henrik. Nuestro chico de cabello negro piensa desesperado que va a morir si esta situación mental tan intensa continúa. Un primer plano silencioso mientras los dos comparten ese beso profundo dentro de un paisaje de ensueño. ¡Zas! Un sobresalto repentino despierta a Mason en un pasillo oscuro y vacío, vestido solo con una bata de paciente. Tambaleándose y jadeando, nuestro prota se pregunta si ese recuerdo tan intenso del beso fue solo otra alucinación por culpa de su trauma. Pero al mirar al final del pasillo, ve la silueta lejana del rubio Henrik, y Mason se pregunta, ¿será que en el fondo de verdad lo anhela? La escena cambia y ahora vemos a Mason con su uniforme azul de cadete, caminando por los modernos pasillos de la base militar. Se detiene un momento pensativo aferrando una botella de agua. De la nada, Mark se carga a Mason al hombro y le anuncia que ya le dijo al de logística que el novato dormirá con ellos y que puede usar la cápsula de un compañero que se fue. Mason, cargado como saco de papas, le exige a Mark que lo baje ahora mismo o le va a vomitar encima. Mark suelta una carcajada mientras se oyen unas palmadas secas. Es Mason pegándole para que lo suelte. Justo entonces, Henrik pasa y le ordena a Mark con frialdad que baje la voz. El pobre tipo se queda paralizado del susto. Henrik sigue su camino sin mirar atrás, dejando a Mark y a un Mason medio desparramado completamente confundidos. Mark le pregunta a Lily si el jefe se enojó tanto por el ruido, pero ella sabe que la frustración del coronel no tenía nada que ver con el volumen. Mark bromea con Mason, preguntándole si la crisis le bajó el coeficiente intelectual, a lo que Lily responde que incluso con daño cerebral, el novato seguiría siendo más listo que él. Más tarde, en los dormitorios, un sonoro ñam ñam llena el aire. Es Mark devorando su ración, mientras Mason está sentado a su lado. Se oye un crunch y Mark se burla de la falta de apetito de Mason diciendo que come como una niñita. Mason admite que esas barras nutritivas saben horrible y Mark, mientras mastica ruidosamente, no podría estar más de acuerdo. Mark susurra que los oficiales de alto rango consiguen la buena comida y luego le grita al coronel rubio que el novato Mason no tiene apetito. Esto desata el pánico en Mason. ¿Molestar a Henrik por comida? Imposible. Henrik, por su parte, mira al frente con una expresión de piedra totalmente ilegible. Tras un ruido seco en el área de las literas, Mark comenta que la repentina partida de Henrik demuestra que el jefe trata mejor a los veteranos. Mason reflexiona con tristeza que, como él es solo un reservista y los demás le reportan directo al coronel, no hay razón para que Henrik sea amable con él. En medio de la noche, un gruñido bajo de un estómago hambriento retumba en la oscuridad del cuartel. Dando vueltas en la cama, Mason se da cuenta de que no puede dormir por el hambre mientras su estómago vuelve a rugir con fuerza. Sentado en la cama a las 3 de la mañana, al chico le preocupa que el coronel lo pille comiendo, aunque decide que seguro está dormido. Mason se desliza de su litera y se obliga a comer una de esas barras, quejándose de que la textura de la comida de emergencia es inhumana. Un portazo repentino asusta al chico justo cuando pensaba en cómo mejoraría esas horribles barras si tuviera su propio laboratorio. De la nada, Henrik aparece detrás de él. ¿Qué estás haciendo?, le pregunta, haciendo que Mason suelte un quejido y se atragante del puro susto. Tosiendo y sujetándose la garganta, Mason le explica débilmente al coronel rubio que solo intentaba comer algo. Henrik mira en silencio la barra a medio comer en la mano del chico. Mason observa confundido cómo Henrik empieza a preparar comida. Un suave aroma a comida caliente llena el lugar cuando Henrik le presenta una hogaza de pan y mantequilla fresca, dejando a Mason en shock. Mason se acerca, hipnotizado por el aroma de primera de esa sedosa mantequilla. Henrik usa un cuchillo para cortar rebanadas perfectas. El hombre rubio unta con cuidado la cremosa mantequilla sobre el pan. A Mason se le hace agua a la boca, dándose cuenta de que no ha comido nada decente desde que llegó. Mientras su estómago vuelve a gruñir, Mason se pregunta si el coronel está presumiendo o simplemente castigándolo con la vista de esa delicia. Henrik le entrega el pan. Come, para que puedas dormir de una vez.
y al dárselo, sus dedos enguantados rozan la mano de Mason. Sus dedos hacen un contacto suave contra la mano vendada de Mason y le aconseja al chico que aprenda a curar sus propias heridas. Después de que Henrik se va, Mason mira el pan, aturdido, preguntándose si la amabilidad del coronel fue otra alucinación o un raro momento de buen humor. La escena cambia la mañana siguiente. Mark grita que el novato se despierte ya, ordenándole a Mason que se vista de inmediato. Como fue asignado a la siguiente patrulla, Mason suelta un largo bostezo y alega que siendo un simple reservista, no deberían incluirlo. Lily lo calla poniendo una mano sobre su boca, explicándole que bajo el código militar, los reservistas obedecen órdenes durante la escasez. Pasándole una pieza de equipo, Lily anima a un escéptico Mason a que confíe en sí mismo, señalando que sus habilidades son mejores que las de muchos técnicos. Mason se sorprende por el cumplido y se da cuenta de que quizás el equipo especial lo valora más de lo que él pensaba. El grupo se prepara para partir cuando Henrik da la orden de avanzar. Mientras caminan, Lily le pregunta a Mason si se saltó el desayuno de nuevo. Mason ofrece una sonrisa cansada y dice que está bien, pensando para sí mismo que prefiere no comer a tragarse otra de esas barras. Mark se ríe a carcajadas, bromeando con el chico de pelo negro y preguntando si el rechazo de una cadete es la verdadera razón de su falta de apetito. Mason le informa a Mark que Lily ya tiene novio. Acercándose, Mark pregunta con curiosidad si el novio de Lily es alguien mejor que Mason. Lily aclara que su novio es de hecho un mayor que sirve en la oficina disciplinaria. Justo entonces, un sonido rápido pasa cerca. Mark ve algo desde la nave y exige que abran la compuerta, mientras un sorprendido Mason pregunta qué es lo que vio. Mark promete, emocionado, que les traerá un bocadillo especial. Más tarde, junto a una fogata, Mark celebra que por fin tienen comida de verdad. ¿Entonces todos odian las raciones de la base?, pregunta Mason. Mark le explica que, incluso con sus habilidades regenerativas, las detestan. Mason levanta la vista con una expresión suplicante y le pide a Mark un trozo de carne como compensación por arrastrarlo tan temprano. El fuego crepita suavemente mientras Mark llama a Mason mocoso y Lily le recuerda que guarde una porción para su jefe. Mark se pregunta en voz alta dónde estará el coronel, pero Lily comenta que a veces su jefe prefiere estar solo. Henrik, el rubio, llega a la fogata y comparte un paquete de provisiones. Lily, emocionada, le da las gracias. Ella descubre que le trajo sus frambuesas favoritas. Mason observa la partida de Henrik con confusión, mientras Mark le dice que los hombres de verdad comen carne. Mark dice que las bayas son para las señoritas, lo que provoca que Lily lo llame bárbaro y argumente que Mason también necesita algo de fruta. Henrik extiende su mano enguantada para ofrecerle unas cerezas silvestres. Lily le pregunta al coronel si él mismo las encontró. Henrik emite un sonido bajo en señal de confirmación. Mason tartamudea una tímida negación cuando lo pillan mirando. Lily le mete una cereza en la boca a Mason, mencionando que ella también solía observar mucho al coronel cuando recién se unió al equipo. De repente un escalofrío recorre a Mason. Lily explica que mientras el coronel esté con ellos, el equipo nunca estará a la deriva. Mason se estremece por la intensa acidez de la fruta mientras Lily suelta una risita. Mason reflexiona sobre la extraña experiencia, llamándola una primera vez. Sosteniendo una cereza, Lily le dice a Mason que simbolizan el deseo de querer a alguien. Mason se ríe de la idea. ¿El frío coronel? Imposible. ¿Acaso ese coronel de hielo tendrá algún sentimiento romántico? De repente, un grito de «al suelo» destroza el momento de paz. Un monstruo de ojos brillantes acecha a Mason, listo para atacar. ¡Zas! Se escucha un corte. El coronel rubio se lanza hacia adelante. Protege a Mason del ataque. Con un golpe seco, el monstruo cae muerto a los pies de Henrik, mientras el coronel lo sostiene cerca. Mason mira en shock a su salvador. El rubio le da unas palmaditas en la cabeza, mientras Mark, el de pelo castaño, se queda pensando. Mark se pregunta cómo un monstruo nivel 1 pudo escalar el acantilado. Mason solo murmura un Henrik fulmina a Mark con la mirada. Mason piensa que los agentes de élite debieron oírlo. Se pregunta cómo pasó desapercibido. Justo entonces un sonido de escaneo comienza. Mason se arrodilla a examinar el cadáver y Lily le pregunta qué ocurre. Al ver su escáner, Mason, asustado, se fija en la velocidad. La criatura era 50% más rápida de lo usual. Él advierte que los monstruos evolucionan. Lily exige enviar el informe a ciencias. Lily duda sobre la evolución, mientras Henrik ordena al equipo empacar y regresar a la base. Henrik se mantiene estoico, observando todo. Mason observa desde atrás un profundo estruendo.
La nave vuela sobre cables eléctricos hacia la Base 14. El equipo regresa a la plataforma. Mark abraza a Mason por los hombros y le sugiere que sea su técnico de campo oficial. El jefe claramente lo ve como uno más del equipo después de protegerlo. Otros dos agentes ríen y animan a Mason a que se quede. Le advierten que en el laboratorio los investigadores se vuelven locos y se aíslan. De pronto, un oficial de pelo negro le grita a Henrik. Le grita a Henrik por llevarse al chico afuera, sabiendo las órdenes de Shire. El oficial de pelo negro suspira, frustradísimo. El oficial le dice a Mason que la división científica solicitó su reporte. Le ordena que empaque su equipo para un traslado inmediato. Regresará a Shire con el próximo grupo. Mason, atónito, intenta protestar, pero el oficial de pelo negro le recuerda algo bruscamente. Las órdenes se dan una sola vez y le pregunta por qué sigue ahí parado. Mason se aleja, pero mira de reojo al coronel rubio. El oficial regaña a Henrik. Le explica que Mason es un activo muy valioso con un ancho de banda neural increíble y los jefes lo vigilan. Henrik responde con frialdad. Si el chico es tan valioso, debió proteger mejor la base, y afirma que él puede reclamar a quien sea. Él asegura que puede recuperar a cualquiera que deje ir. Henrik se marcha, dejando al oficial frustrado maldiciendo la arrogancia del coronel. Los monstruos del desierto convierten el calor ambiental en bioenergía para sobrevivir. Mason explica que las ruinas son ahora el paraíso de los zombies. Lily comenta que parece disfrutar estar fuera en el mundo, aunque señala Mason casi ha muerto varias veces desde que dejó Shire. Ella esperaba que volviera como los demás cadetes, pero nuestro chico sonríe y responde que todo en esta vida tiene un precio. Lily pone una mano en el hombro de Mason, pidiéndole que se prepare para volver a Shire. Ambos entran en una luz cegadora. Una voz les da una sombría bienvenida de vuelta a la jaula. Una nave vuela hacia la enorme ciudad del gobierno de la coalición subterránea. En la ciudad Shire, Casey mira al horizonte desde un balcón. Sonríe suavemente. El pelinegro Mason por fin ha regresado. Henrik y Lily van delante. Mason lo sigue hacia el investigador pelirrojo que aguarda. Casey saluda al coronel Henrik Burton. Se presenta como teniente coronel de la división científica y anuncia que tiene órdenes de llevarse bajo custodia al cadet Mason. El coronel rubio y el pelirrojo se cruzan. La tensión es palpable en sus rostros. Henrik mira al frente mientras Casey y Mason caminan juntos. Entrando a un enorme complejo, Mason pregunta qué hacen. Casey menciona una prueba y el pelinegro cuestiona la insistencia de su amigo. Él admite no ser tan inteligente como el pelirrojo. De pronto, Mason ve, horrorizado, a una mujer rubia atrapada en una cámara de cristal. Él exige que la liberen, pero Casey fríamente le ordena cuidar su tono, y de paso le recuerda su diferencia de rango. Casey explica que sintetizan una posible bioarma del virus del cometa y afirma que Lily es la sujeto de pruebas perfecta. Mason, furioso, lo agarra del cuello y lo llama demente. Con una indiferencia espeluznante, Casey describe sus planes de investigación. Planea diseccionar al huésped en cuanto se transforme en un híbrido. Mason, temblando de desesperación, se aferra al abrigo de Casey y le ruega. Le ruega a su amigo que se calle y la deje ir. Entonces, Casey saca un casco de alta tecnología y declara que es la única forma de salvarla. Y declara que el único capaz de salvarla es el mismísimo Mason. Un silbido agudo suena mientras Casey libera el agente viral. Le da a Mason exactamente 10 minutos para decodificar la secuencia de ADN. Mientras una aterrada, Lily golpea el cristal. Mason se concentra. Inmerso en una simulación digital, Mason se enfoca en calcular y simular la reacción de la cadena de ADN con las células humanas. A un ritmo frenético, Mason se exige ir más rápido y se pregunta cómo descomponer el virus. El sudor corre por su rostro. Lucha por descifrar qué es lo que le falta. Los ojos de Mason brillan con una intensa luz verde, mientras Lily se desploma contra el cristal. Una ráfaga de pitidos frenéticos suena. Mason se lo advierte. Si su línea de pensamiento colapsa, todo habrá terminado. La chica rubia cae inconsciente dentro del tubo lleno de humo, mientras el monitor cardíaco emite un pitido bajo y constante. Una serie de pitidos fuertes destellan en el monitor. Casey reporta que Mason terminó en menos de 9 minutos, superando fácilmente el límite. Superó el límite de tiempo con facilidad, mientras un agotado Mason exhala, alzando la vista hacia el hombre pelirrojo. Mason lo encara, preguntando por qué mintió. Revela que hackeó la cámara y vio que el gas era solo un inofensivo anestésico. Nuestro pelinegro entiende que la prueba nunca fue real. Casey confiesa que usó los sentimientos de Mason por Lily para que se lo tomara en serio. Pero Mason, totalmente sorprendido, pregunta cómo sabía de su crush.
Casey argumenta que casi lo matan por ella y eso es prueba suficiente. Pero Mason responde que él nunca abandonaría a una chica en peligro y que Casey habría hecho lo mismo. Se siente atrapado en la mentira. Vemos a un Mason muy serio. Pregunta cuál era el verdadero propósito. Casey le explica que necesitaba presionarlo al máximo para forzar sus límites, y suelta la bomba, solicitó a Mason como su asistente de investigación, pero solo si obtenía una calificación A. El pelirrojo admite que quiere a su amigo cerca, porque enviarlo a misiones de campo lo tiene con el corazón en la mano. Casey lo abraza fuerte y le ruega que no se enoje, llamándolo su único amigo. Con unas suaves palmaditas, Mason le responde. Dice que jamás podría enojarse con su mejor amigo. Cambiamos de escena a un pasillo oscuro, donde un oficial pregunta si ya están los resultados, y su subordinado lo confirma. Un ancho de banda neuronal, récord de 3 terabytes por segundo, lo que coincide con la calificación A. Cuando le preguntan si deberían ascenderlo, el oficial nota que el rendimiento de Mason supera incluso el récord del coronel Shaw. El oficial rechaza el ascenso, explicando que revelar su calificación de élite lo haría un blanco perfecto para las fuerzas de Maelstrom, quienes están cazando investigadores activamente. Ordena que acepten la petición de Casey, pero que mantengan oculta la calificación oficial de Mason y que le asignen seguridad de primera 24/7. El subordinado saluda y se va, revisando un informe rechazado en su pantalla. Al oficial le parece fascinante la hipótesis de Mason, aunque otros la tachen de especulación absurda, y se pone a reflexionar sobre la historia, señalando que genios como Galileo y Newton empezaron con ideas locas de las que todos se burlaban. Se pregunta si Mason será el que revolucione toda la ciencia. De vuelta en la cafetería, un Mason hambriento se estira y propone ir por algo de comida, pero a Casey le extraña que no le preocupen los resultados. Mason, muy tranquilo, dice que o es un asistente con A o un don nadie con B. Todo depende del resultado. Casey nota su calma, pero vuelve al ataque con Lily, diciendo que lo ha visto mirándola por la academia. Mason se sonroja y grita que es natural sentirse atraído por la belleza, intentando justificarse. Casey solo responde con una jaja burlón. Mason le da una gran mordida a su carne. El pelinegro come encantado. Casey, juguetón, le pica el cachete lleno y le pregunta en qué tanto piensa. Con la mirada fija en un jugoso trozo de carne en su tenedor, nuestro pelinegro Mason se deleita con la idea de que por fin hay algo bueno de comer. Acercándose, Casey le pregunta con curiosidad si algo pasó, pero Mason lo niega al instante. Casey lo llama mentiroso y asegura que está pensando en Lily otra vez, mientras Mason, sudando, desvía la mirada. Mason alega que solo pensó en ella porque Casey la mencionó primero, mientras están sentados en la ruidosa cafetería. Casey se apoya en sus manos y le pregunta qué opina de Henrik Burton, tomándolo por sorpresa. Mason levanta la vista con cara de asombro y pregunta a qué viene esa cuestión sobre el coronel. Casey le explica que el equipo de Henrik está a punto de salir a una misión con un nuevo técnico y le cuenta lo que el escuadrón supuestamente dijo. Casey revela que el equipo cree que solo el novato es suficientemente bueno, mientras Mason escucha con los ojos como platos. Al oír que el equipo lo valora tanto, a Mason se le escapa una risa de sorpresa, pero Casey reacciona con una molestia muy visible y afirma que de hecho el coronel estuvo de acuerdo con la opinión del equipo. Esto pone serio a nuestro pelinegro. Casey dice que los altos mandos quieren a Mason seguro en Shire, pero él piensa que estaría más seguro con Henrik. Casey le advierte que no se meta con el equipo de Burton otra vez, pues no quiere perder a su asistente. Mason le dice a su amigo que se preocupa demasiado y reflexiona sobre lo diferente que ha estado Casey desde que volvió a Shire. De repente, Mason tose con un gesto de dolor, mientras Casey suelta una amenaza escalofriante sobre convertir su cabeza en un espécimen. La escena cambia al oscuro exterior de la base por la noche. Caminando solo, Mason ve a un grupo de hombres a lo lejos y se dice a sí mismo que los ignore. Mason intenta no hacerles caso al pasar junto a ellos. Suena un pitido agudo cuando Mason usa su tarjeta y alguien le grita si él es el tal Mason. 3 cadetes hostiles lo rodean. En el pasillo oscuro se oye un fuerte empujón. Un cadete rubio empuja a Mason y le exige saber por qué no contesta. Mason se pregunta cómo escapar mientras los cadetes revelan que lo reconocen del vuelo. Y suena una bofetada. El cadete rubio golpea a Mason. A eso le sigue una lluvia de puñetazos y patadas del grupo entero.
Mason yace en el suelo, sangrando, y piensa en lo irónico que es ser golpeado en Shire después de sobrevivir a los zombies, mientras un cadete lo reta a acusarlos. De pronto lo agarran con fuerza. El cadete rubio le jala el cabello y revela que siguen órdenes del mayor Denver. Mason se da cuenta de que Denver lo busca por puro orgullo herido, después del rechazo de Lily, y decide no dejarse intimidar. Así que Mason se burla del cadete, preguntándole que dónde estaba el gran mayor Denver cuando Lily de verdad estaba en peligro. El cadete, furioso, se prepara para matarlo, pero un agarre firme detiene su puño. Con un golpe seco, el rubio Henrik le da una patada que manda al atacante a volar. Luego, Henrik noquea a otro de un puñetazo, mientras les grita a los otros que lo sujeten. Mason escucha una voz misteriosa en su cabeza, dándole consejos tácticos para desequilibrar a su oponente. Model, siguiendo el consejo, Mason da un paso rápido y empuja a un cadete, mandándolo para atrás. Un golpe sordo retumba cuando los atacantes caen al piso. Mason y el cadete quedan tirados en el suelo. Solo se escuchan quejidos y lamentos de dolor. Mason se aleja entre las sombras, limpiándose su rostro herido. Mason suelta un suspiro de cansancio, tratando de calmarse, pero se congela al ver a Henrik parado en su camino. Un movimiento súbito y veloz ocurre cuando Henrik pasa de largo. Mason se queda helado, atónito por la presencia del coronel. Henrik agarra al bravucón por el cuello, haciendo que el tipo emita sonidos de dolor. Los otros cadetes tiemblan. Le preguntan quién es, amenazándolo con las represalias del mayor Denver. Henrik se presenta y habla con frialdad. Les dice que le avisen a Denver que lo estará esperando. Los matones palidecen al darse cuenta de que enfrentan al coronel Burton. Mientras los cadetes huyen aterrorizados, Mason le agradece. Henrik, gélido, le dice que se ha vuelto un completo desastre. Henrik empieza a limpiarle la sangre de la cara, y el chico no puede evitar compararse con la perfección del coronel. Mason tartamudea que puede hacerlo solo, pero Henrik ignora sus palabras. Le ordena al chico que incline la cabeza, y ahí Mason lo nota. Está usando un paño húmedo de nanotecnología carísimo. Una herramienta militar para afilar cuchillas. A Mason le preocupa que su nariz hinchada lo obligue a quedarse en su dormitorio. Henrik presiona suavemente el paño en su cara. Henrik le pregunta si ya está bien, dejando a Mason totalmente nervioso. Mason empieza a sudar frío mientras mira al hombre rubio. Se pregunta por qué rayos sigue ahí parado. Henrik lo mira desde arriba, en un momento de silenciosa reflexión. Una mano le levanta la barbilla, haciendo que el pelinegro lo mire con ojos enormes y sorprendidos. Con un tirón repentino, Henrik acerca el rostro de Mason hacia él. El chico reacciona sonrojado y en completo shock. La luz y el movimiento se vuelven borrosos mientras la tensión crece. Se oye un fuerte y atronador latido de corazón en la escena. El ojo de Mason comienza a brillar con una luz inquietante y radiante. Henrik, autoritario, lo acerca aún más. Justo cuando se inclinan el uno hacia el otro, un rápido movimiento los hace retroceder y los dos hombres se separan. Esto deja a un Mason sonrojado y aturdido, tratando de mantenerse en pie. Los dos comparten una mirada intensa y prolongada. Casey le pregunta a Henrik si ya terminó de despedirse de su hermanito, mientras un Mason confundido observa desde atrás. Se pregunta si lo que acaba de vivir fue solo una alucinación muy vívida. Al ver el estado de Mason, Casey se espanta. El pelirrojo Casey le exige saber cómo terminó cubierto de sangre tan poco tiempo después de su último encuentro. Casey suspira estresado y llama a Mason un desastre andante por sobrevivir a un vuelo secuestrado y a un ataque a la base. El chico pelinegro acepta tímidamente que tiene razón. Casey le comenta que se dirigen al Amazonas. Van a hacer un estudio de recursos. Mason, emocionado, pregunta si puede unirse para ver la biodiversidad ancestral. Casey lo corta en seco y le insiste en que primero debe probar que puede con los zombies. Y se sorprende de lo rápido que Mason sanó. El chico se da cuenta de que el dolor ha desaparecido y ya no sangra. Se pregunta si el virus X es el responsable de esto. Viendo a Henrik alejarse a lo lejos, un Mason atónito se da cuenta de golpe. El casi beso que compartieron fue real. Casey sonríe y señala que a pesar de su actitud fría, el jefe realmente trata bien a Mason. Mason piensa en lo sorprendentemente gentil y tierno que fue Henrik, admitiendo para sí mismo que fue un beso muy seductor. Mirando hacia el horizonte, Mason se pregunta en voz baja si un momento tan breve realmente puede contar como un beso. La noche cae sobre la ciudad y una luz brilla en una ventana lejana. Un mayor Denver borracho se apoya en una puerta. Le pregunta a un intruso cómo logró meterse en sus aposentos. Emergiendo de las sombras aparece Henrik. Henrik le dice fríamente que no sea tan distante.
A Denver se le escapa un eructo de borracho mientras intenta mantener la calma. Denver continúa con su parloteo de ebrio, pero es silenciado por un crujido violento mientras la sangre salpica la habitación. El rubio Henrik se para estoico sobre el hombre caído mientras lo sujeta. Denver grita de dolor cuando suena otro crujido. Furioso, grita que es un mayor mientras amenaza a Henrik con una muerte horrible. Henrik se identifica como el coronel Burton. Ignora las amenazas con un chasquido enfermizo al romperle los dedos al hombre. Un último salpicón de sangre cae al suelo. Denver se desploma de agonía mientras Henrik termina su advertencia de 3 puntos. Henrik se cierne sobre el hombre destrozado con una amenaza. Jura que le retorcerá el cuello a Denver si alguna vez vuelve a hacer que Mason sangre o sufra el más mínimo dolor. El rumor se extiende por la academia. El mayor Denver ha sido degradado. El personal comenta sobre sus extremidades rotas y su caída. Mason escucha en silencio y nota el inmenso poder del coronel. De repente, 2 hombres del comité de gestión interceptan a Mason. Le piden que confirme su identidad. Mason lo confirma, preguntándose en secreto qué nuevo problema ha llegado mientras resuena un fuerte sonido metálico. Mason, algo asustado, pregunta qué está pasando. Justo ahí aparece Casey, le pone una mano en el hombro y le dice que se relaje, que todo está bajo control. Casey le explica que es una nueva orden. Todos los investigadores deben tener un chip de rastreo por seguridad. Y de hecho, a él se lo pusieron hace 2 días. El oficial le asegura a un Mason escéptico que será indoloro. De repente se oye un rápido peste, le presionan el aparato contra el cuello y el chico piensa que esto es claramente vigilancia, no seguridad. Casey lo llama, indicando que es hora de irse. Mason le pregunta a Casey desde cuándo exigen estos implantes. El pelirrojo le dice que empezaron hace unas 2 semanas. Mason se queda pensando en esa fecha. Se pregunta si la vigilancia es por los espías descubiertos en la división de investigación tras la reciente extracción de inteligencia del coronel Shaw. Casey nota la expresión perdida del chico y le pregunta en qué tanto piensa. Mason solo le sonríe y decide que es mejor no contarle sus oscuras sospechas. Con un repentino tirón, Casey agarra a Mason del brazo y le dice que se apure. Así, los 2 amigos caminan juntos por las instalaciones. Mason pregunta con una sonrisita burlona si en la cafetería sirven menú infantil, una pregunta que claramente desconcierta a su amigo. Casey se detiene y lo mira perplejo. Mientras pregunta para quién diablo sería esa comida, Mason suelta una carcajada y sale corriendo. Un Casey furioso le grita que por esa ofensa está muerto. De repente se oye un fuerte ¡pum! Casey se tropieza y cae de cara al suelo mientras intentaba sin éxito perseguir al muchacho. Mason corre a toda velocidad por las instalaciones y choca contra alguien con un zas repentino. El hombre de cabello gris lo sujeta con un rápido movimiento. Mason parpadea sus ojos dorados, sorprendido. El hombre de ojos verdes lo saluda casualmente, y Mason le pregunta al pelicenizo si es del equipo de operaciones especiales. Mirando al cadete desde arriba, el hombre de cabello gris le sujeta la barbilla y le dice que tenga más cuidado de ahora en adelante. Casey se interpone entre ellos con un rápido gesto de bloqueo y saluda formalmente al teniente coronel Wallace. Mirando al investigador pelirrojo, Wallace se saluda a Casey y comenta que sigue tan adorable como siempre, como una rosa con espinas. Mason mira al hombre en shock, dándose cuenta que es el teniente coronel Jake Wallace, quien tiene fama de ser un asesino tan infame como Henrik Burton. Al ver la expresión serena del hombre, Mason se pregunta cómo puede verse tan libre de brutalidad. Casey le agradece al coronel su cooperación con la investigación, pero su expresión se vuelve fría y distante al pensar en la vida que ese hombre dejó atrás. Wallace comenta que si el Proyecto X- funciona, los agentes como él podrían vivir y seguir locos un poco más, y se inclina muy cerca de Casey. Casey se excusa secamente, diciendo que almorzará con su asistente, y se lleva a un atónito Mason con un tirón repentino. Wallace les grita que lo llamen Jake, ya que se verán cada mes, pero Casey guarda silencio con una expresión de puro asco. Mason pregunta qué ocurre, y Casey explica que deben sacarle sangre a ese desgraciado cada mes para estudiarla. Añade que el tipo también se acuesta con un investigador diferente cada mes. Mason pregunta con incredulidad si la falta de investigadora significa que Wallace ya se ha acostado con absolutamente todos los hombres del lugar. Con un chasquido de lengua, Casey aclara que a Wallace le va el otro bando,
dejando a un Mason con los ojos como platos, totalmente desconcertado. Casey pregunta si Mason oyó el rumor de que cualquier hombre que se acuesta con Wallace queda impotente, su rostro ensombrecido por una intensa concentración. Mason se pregunta si el virus X causa tales anomalías, mientras Casey le grita furioso que se aleje de ese hombre. Wallace yace en una mesa entre investigadores. Mason vigila de pie con los brazos cruzados. Wallace lo reconoce de su encuentro anterior y bromea por estar con el pequeño y adorable Casey ese día. Wallace molesta a Mason por estar tan relajado mientras otros trabajan, preguntándole si es un privilegio especial que le da Casey. Pero el chico lo ignora y lamenta haber dejado la sala de observación. Wallace bombardea a Mason con preguntas personales sobre Casey hasta que el chico lo amenaza. Mason amenaza con pegarle la boca con pegamento. Wallace lo reta a intentar dominar a Casey o quizás a Mark, señalando que Mark sí que sería un desafío formidable. Cuando un investigador anuncia que terminaron, Wallace bromea sobre su fama de causar impotencia, dejando a Mason con una imagen mental repugnante. El investigador se va con un aire de total indiferencia. Wallace le propone una cita sin rodeos, prometiendo mostrarle a Mason lo increíble que es estar con un agente especial. Sus miradas se encuentran, cargadas de tensión. Casey interrumpe el momento con un repetitivo golpeteo en la puerta y llama a Mason un segundo. Justo cuando Mason intenta obedecer, es interceptado de repente por Wallace con un sonoro clac. Con un fuerte apretón en su rostro, Mason es arrastrado a un beso forzado por el coronel. Wallace se sonríe mientras se inclina para aferrarse al chico. Cuando se separan, el grito frenético de Casey llamando a Mason provoca una sacudida repentina y aguda en toda la habitación. Mason empuja a Wallace con una fuerza repentina. Mason jadea pesadamente mientras Wallace se le susurra una invitación secreta para que se encuentren. Quiere verlo esa noche en el Blue Tulips. Casey grita que el teniente coronel Wallace está completamente fuera de lugar, pero el hombre sigue tranquilo, sin inmutarse. Wallace toca casualmente la cara de Casey y señala que, aunque a menudo cruza la línea, nunca había visto al investigador reaccionar con tanta intensidad. Wallace mira fijamente a Casey y se pregunta en voz alta si Mason es de alguna manera diferente al resto de la gente que ha conocido. Casey, autoritario, le ordena que se largue. Mientras ve al sonriente coronel marcharse, Mason se siente atribulado y maldecido por el virus X, luchando por mantener la compostura. Tras quedar afectado por la presencia del coronel, Mason intenta calmar sus pensamientos acelerados mientras un dedo recorre su mano. En una visión, Henrik abraza protectoramente a Mason. Casey le insiste al chico que no se deje afectar, mientras él se pregunta por qué Henrik apareció en su mente. Casey le dice a Mason que no se altere, advirtiéndole que Wallace es un hedonista que solo quiere usarlo como un juguete temporal. Casey agarra el brazo de Mason y le explica que no tendrá a nadie en su laboratorio que pierda la objetividad por acostarse con un sujeto de investigación. Model. Ay, con un quejido de dolor, Casey lo suelta. Mason le había suplicado que parara, jurando tomarse el consejo en serio. De noche, Mason camina por las calles de la ciudad, pero un guardia de traje le bloquea la entrada, explicándole que no puede pasar. El lugar está reservado por esa noche, así que Mason se acerca al guardia y pregunta por Jake Wallace, pidiendo dejarle un mensaje al coronel. Al oír el nombre, el guardia se disculpa de inmediato y lo deja entrar, lo que deja a Mason preguntándose de todo. ¿Por qué el tipo le creería a un extraño sin verificar nada? El guardia le explica que el teniente coronel Wallace deja entrar a quien sea que mencione su nombre y paga toda la cuenta. Mason, atónito, no puede creer semejante extravagancia. Toc, toc. Se oyen unos golpes suaves mientras Mason, el pelinegro, ingresa al lujoso establecimiento. Observa a un bartender de cabello plateado trabajando, quien se sonroja y parece sorprendido. Y ahí Mason ve al canoso Jake Wallace en la barra. Rodeado de gente, Wallace le lanza una sonrisita cómplice al notar su llegada. Mason pregunta si los rumores de la cuenta abierta son ciertos. Wallace lo confirma como si nada. Dice que como no puede llevarse su fortuna a la tumba, pues gasta más de lo que debería. Bueno, siendo así, Mason decide aprovechar la oferta y pide el cóctel más caro de la ciudad, el Claudia. Le indica al bartender que lo cargue a la cuenta del coronel y de pronto desliza. Wallace pasa su mano por la cintura de Mason. Le pregunta dónde le gustaría pasar la noche, pero Mason, sin inmutarse, le informa secamente que la pasará solo. Mason aclara que su única razón para venir fue para advertirle a Wallace que Casey tiene principios muy estrictos y que de inmediato despedirá a cualquier investigador que se involucre con un sujeto. Mientras un trago se desliza hacia él,
Wallace le pregunta cuál es su verdadero objetivo. Si de verdad vino hasta aquí solo por un cóctel caro. Mason levanta la copa y admite que sí. Su meta principal era probar la bebida más costosa. Le agradece al coronel por el detalle con algo de descaro. Wallace lo mira intensamente y predice que Mason se arrepentirá de su rechazo y no podrá dejar de pensar en su beso. Pero Mason lo niega. Declara que sus pensamientos estarán dedicados por completo al virus X y a ayudar a Casey con el proyecto X-, asegurando que jamás dejará el laboratorio. Wallace se inclina y lo acorrala contra la barra. Le pregunta si está seguro de su decisión, ya que solo piensa hacer esa invitación una única vez. De repente, Mason sufre una sobrecarga sensorial. Mientras se dice a sí mismo que despierte, se da cuenta que la cercanía y las feromonas le están provocando alucinaciones muy vívidas. Aprieta. El chico cierra el puño con fuerza mientras su corazón late con un pesado por pum pum. De golpe, la realidad regresa. Mason ve a Wallace sentado cómodamente, lo que lleva al chico, todo sudado, a darse cuenta que ese encuentro íntimo nunca fue real. Traga. Mason se termina de un solo golpe su carísimo cóctel. Luego, clink, deja el vaso vacío sobre la barra y le da las gracias al coronel por la bebida, mencionando que es tarde y tiene que trabajar. Wallace se estira y le agarra el brazo. Le pregunta por última vez si está seguro de que no se quedará. Dándose la vuelta con una sonrisa, Mason afirma que no le interesa ser el juguete de Wallace y sugiere que el coronel debería valorar un poco más su propio tiempo. Con eso, Mason se aleja en la oscuridad de la noche. Una mujer se acerca a la barra y le pregunta a Jake qué le sucede. La mujer lo abraza por la espalda y se burla de Mason, llamándolo aguafiestas. Se ofrece con entusiasmo a pasar la noche con Wallace, pero él, con la mirada perdida en su bebida, la rechaza diciendo que tiene una misión mañana y necesita descansar temprano. Caminando por las calles oscuras, Mason reflexiona sobre lo ingenuo que fue, al pensar que Wallace sería como Henrik Burton o los otros miembros respetuosos del equipo. De repente, una voz desde las sombras lo sobresalta. Le advierte que muy pocas personas logran escapar y ve a una mujer de pelo largo apoyada en una pared, repitiendo la advertencia sobre la terrible reputación del coronel, y entonces la reconoce. El chico se queda sin aliento al verla. ¡Qué reencuentro! Mason grita el nombre de Maya y la levanta en un súbito y emocionado abrazo. Maya, juguetona, lo llama tonto y lo regaña por ser de los que se olvidan de ella si no lo busca primero. Mason sonríe con timidez y le asegura que jamás se olvidaría de ella. Entonces Maya le muestra su mano prostética y le pregunta si se sintió real en el abrazo, explicando que su interfaz neuronal le permite sentir el calor y el tacto humano, igual que una extremidad normal. Y para rematar, Maya le guiña un ojo, asegurando que la prótesis no afecta para nada su rendimiento sexual. A Mason no le causa ninguna gracia y le responde a su atrevida afirmación con puro sarcasmo. Maya lo jala hacia ella y sugiere que vayan por un trago para celebrar su reencuentro, bromeando con que no podrá dormir bien sin él cerca. Maya se ríe. Aclara que solo se refería a beber cerveza hasta que él estuviera contento y se burla de Mason por tener una mente tan sucia. La escena cambia y ambos entran a un bar bullicioso, donde el ambiente está cargado de energía. Mientras beben, Maya le pregunta a Mason sobre su tiempo trabajando con el jefe, y el chico admite que, sorpresivamente, todos han sido muy buenos con él. Mason reflexiona sobre sus experiencias, confesando que los días de adrenalina en el campo fueron mucho mejores que estar encerrado en un laboratorio, mientras la imagen de la fogata y Henrik aparece en su mente. Ese Wush. Mientras Maya sigue bebiendo, Mason le dice que necesita hacerle una pregunta seria. Le confiesa que ha estado fantaseando con un operativo de la Fuerza Especial, lo que provocó que Maya, en shock total, escupiera su bebida por todos lados. Con los ojos como platos, le pregunta qué clase de película se está montando. Mason, sin filtro alguno, le suelta su deseo de un encuentro bastante íntimo. La reacción de Maya, una sonora carcajada. Ya. Mientras se burla de lo increíblemente directo que es, Maya asume, muy equivocada, que la afortunada debe ser Liv, lo que provoca que